Vamos, Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Ahí está. Ok, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos. ¿Y para qué? Y para exhortarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, porque también estando con ustedes os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y saben, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros están firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Mira, Pablo es un gran apóstol, pero Pablo no ve el corazón. Eso solo lo hace Dios. Y Pablo, siendo Pablo, no sabe quién es predestinado o no. Él podía tener una suposición, como hemos visto, a causa de los frutos que vimos en los sábados anteriores, que la elección provocaba en ellos. Pero no podía tener una certeza al 80 o al 90% para saber quién era salvo o quién no. Porque el único que puede saber ese tipo de detalles es Dios. Pero había algo que era lo que yo te decía. Pablo no podía saberlo. Es más, Pablo no podía saberlo, que estaba preocupado. Porque estaba preocupado, que decía, ¿cómo empezó el capítulo? Salud. Hasta ahí. ¿Ves eso? O sea, Pablo estaba desesperado, porque él de todos modos no era Dios, no podía saber, no era omnisciente, no podía saber qué estaba pasando en aquellos, y él estaba preocupado de que algunos de ellos, por causa de las cosas que acabamos de leer, volvieran atrás. Entonces, a causa de eso, ¿qué era lo que Pablo dice aquí que hacía? De día y de noche, ¿qué hacía? ¿Y cómo oraba? ¿Me doy a entender? Y era justamente lo que hablábamos hace un rato. Pero esto va más, ahora ya vamos a enfocarnos en algo aquí de nosotros. Pablo amaba a esas personas. Y las amaba a tal grado que su amor los llevaba a estar intercediendo, a estar preocupado por esas personas, a tal grado de que él tomó a Timoteo y quiso, más adelante vamos a ir desglosando poco a poco, pero él estaba con Silas, con Timoteo, pero mandó a Silas a otro lado y mandó a Timoteo a otro lado, y él se quedó solo, siendo que no había muchas ocasiones en que Pablo se quedara solo, pero él prefirió quedarse solo con tal de mandar a una persona a servirlos y a checar y a hacer cosas. Por ahí preguntan todos, ¿quién será el pastor de Timoteo? ¿Por qué? Porque pasó cosas extrañas. El pastor de Timoteo, a veces tú tienes a tu líder más cercano, a tu Timoteo de tu célula, quien te ayuda y te hace todo. Yo no conozco muchas gentes que digan, este me ayuda y es mi mano derecha y todo, pero
pero lo voy a dar a otra red y a otra célula que casi no tiene nadie para que la ayude a crecer. Eso en las iglesias no pasa. La gente cree que es dueño de las personas y está mal, y es una desgracia, ¿me doy a entender? Pero el pastor de Timoteo vio la fe de Timoteo y vio la obra que Pablo estaba haciendo y le dijo: llévatelo y que trascienda y lleve la salvación a otros lados. Y obviamente era de muchísima utilidad para Pablo. Pero aunque fuera de mucha utilidad para Pablo, Pablo toma a Timoteo y Pablo le dice: ve y sé de bendición para ellos. Son cosas diferentes y bíblicas, pero Pablo los amaba, y tú y yo tenemos que amar a las personas de nuestras células y de nuestras casas de paz, y no de una manera, es más, ni de una manera religiosa ni de una manera obligada, sino como un fruto que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Me explico? Muchísimas veces vamos a ver eso. Pablo le dolían todas las personas a las cuales había llevado a los pies de Cristo. Él oraba, y me lo imagino llorando por los Gálatas, diciendo: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en ustedes. Y le dolía ver la condición de que, aunque habían creído y todo, estaban dudando en su fe, estaban pensando en volver atrás. Les dice: ¿cómo ustedes, habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar en la carne? Porque habiendo recibido el Evangelio por gracia y el Espíritu, estaban terminando por adoptar sistemas religiosos y judíos. Y a él le dolía ver eso, pero le dolían las personas. Entonces, nosotros tiene que ser así. Las células no son solamente un procedimiento porque fuiste a un encuentro y fuiste a una capacitación destino y tu líder te estuvo dando lata 10 veces para que la abrieras porque tú no querías, y cuando la abriste, chinchero, es que voy a andar a las carreras y tengo que gastar dinero y mi tiempo, y esa persona nunca entiende. O sea, las células no son para eso. Verdaderamente tenemos que amarnos, dolernos. Y ojo, me gusta porque el pastor le está dando a los chicos el libro de los Hechos, pero salió de viaje y me tocó darles a mí el capítulo 3. Y en el capítulo 3 me encanta que dice: y todos los días por las iglesias y las casas predicaban la palabra, oraban y tenían comunión los unos con los otros y compartían los alimentos. Pero yo te voy a dar un consejo. Ojo, a mí me gusta mucho decirles esto. Aquí no estamos para decir: es que mi líder no hace las cosas así. No, eso ya hemos visto muchas veces que no. Aquí el punto es para que tú hagas las cosas bien con Dios. Dios te va a pedir cuentas a ti de tu vida, no te va a pedir cuentas de tu líder. Ese no es tu problema. Pero en las células yo te animo que si tú tienes discípulos, no los veas solamente el día de la célula. Ese es un gran error a veces que hay en muchísimas células, que todo el tiempo nada más el día de la célula y ya. Y si la mensajeo o le hablo, es solo para recordarle que hay célula y ya. ¿Me doy a entender? O sea, o sea, si solo estamos así, nunca vamos a tener este amor como para poder darnos. Más adelante vamos a ver otros versos, pero Pablo era algo extremo. Decía Pablo: he gastado todo lo que tengo y aún yo mismo me he desgastado a causa de ustedes. Pero él se deshacía y daba todo. ¿Me explicó? Pablo había gastado todo lo que tenía en él mismo. Pablo había mandado personas que eran importantes para él en el ministerio para sostenerlos. Pablo oraba con insistencia porque verdaderamente le ocupaba lo que ellos pudieran estar pasando. Entonces, ¿cómo oramos nosotros por nuestros discípulos? ¿Me explico? Tenemos que cambiar la manera de ver las cosas, porque ellos tienen que venir a ser parte. Ellos, ¿cómo decírtelo? Es que a veces decimos muchas cosas. A veces usamos la palabra y decimos: es que son mis hermanos en la fe, pero no los amas como a tus hermanos en la carne. ¿Sí me doy a entender? Entonces sí tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios, y más porque Él nos ha confiado a esas personas. Entonces tenemos que estar orando por ellas. Bueno, vamos a dice Pablo nos habla de algunas de sus actitudes pastorales para con la iglesia. Él estaba agradecido
con ellos. No vamos a ir a todos los versos porque ahora sí que serían muchos, pero capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Apreciaba, van a estar acá en la pantalla. De hecho, lo que estoy leyendo también está en la pantalla. No sé si igual si alcanzan a ver. Si no, la próxima la voy a poner con más tamaño. O igual si alguien llega a querer alguna diapositiva me dice y se las paso. No hay ningún problema con eso. Dice, apreciaba su testimonio, le alentaban las noticias sobre ellos. O sea, Pablo se agradaba. Pablo, y fíjate cómo era un sentir. Me gusta porque era lo que yo hablaba lo que yo hablo con el grupo de enviados es eso, es un sentir. Porque luego de repente como conviven más, indudablemente somos personas y a veces hay grupos. Y yo le digo, no somos un grupo, no somos 2 grupos, ni 3 grupos, ni 4 grupos. Somos un grupo, ¿me explicó? Y ellos tenían un mismo sentir. ¿Qué le decía Juan? Decía, cuando escucho que mis hijos están bien en la fe, él se alegraba, ¿me explicó? Él se gozaba. Y Pablo lo mismo. O sea, Pablo, en su corazón de pastor, cuando escuchaba que ellos tenían un buen testimonio, estaba bien. Cuando se escuchaba buenas noticias sobre ellos, como de que empezaban a dar testimonio, Pablo se gozaba. Cuando Pablo se enteraba que ellos hablaban bien de él y que lo extrañaban, Pablo se gozaba. Pero había ciertos anhelos de todos modos y cosas, detalles que reflejan un corazón pastoral. Pablo anhelaba estar con ellos. Aquí al hablar de asuntos entre Timoteo y él relacionados con la iglesia, abrió incluso más su corazón para expresar su preocupación por ellos de manera mucho más específica. Su separación forzosa de los tesalonicenses parecía intensificar su preocupación pastoral por ellos. ¿Alguien que me pueda decir de qué cree que le preocupaba a Pablo? ¿Cómo salió Pablo de ahí? Ya lo hemos visto. Lo leímos en el libro de los Hechos. ¿Alguien que se acuerde cómo salió Pablo de ahí? Pablo en Tesalónica, Pablo salió perseguido. Después acuérdense que salió huyendo y luego llegó a Berea, donde lo escucharon más. Pero acuérdense, él salió ahí, entonces él tenía una preocupación porque decía, y a lo mejor les va a pasar lo mismo que me está pasando a mí. A lo mejor por toda esa agresividad y todas esas cosas, algunos van a abandonar su fe. A lo mejor algunos van a... ¿Me doy a entender? Yo estaba batallando con esto y esta clase me cayó como anillo al dedo. Porque viene una pregunta, ¿hasta dónde me tengo que meter en la vida de las personas? Y es algo bien difícil. Yo estaba en mi cama, porque a veces hablo, o sea, su mecha. Es tan difícil acercarse y bueno, deja tú uno. Yo le digo acercarse a 16 juntos aquí, más los de la célula. Hablaba con algunas personas y le decía, no es que hayas hecho algo malo, pero he notado algunas cosas, que tienes problemas a veces con tus autoridades, y me has comentado que y yo he llegado a ver esto presencialmente, y digo, yo sé que te llevas bien con todos, pero a veces te llevas bien con todos hasta que algo no te parece, y yo le digo, no te estoy atacando, yo lo que menos que quiero es lastimarte, pero quiero que lo veas, quiero que ores, que le pidas a Dios que te lo muestre, que te acerques con tus compañeros o amigos cercanos y les preguntes, porque si Dios ha obrado poderosamente en su gracia y ha hecho todas estas cosas, a pesar de eso, si tú rindes esa área a Dios, puedes crecer. Igual eso, o sea, imagínate, no puede ser, o sea, a veces de todos modos es tan difícil, pero buscar hacerlo con amor y con gozo y lo mismo, o sea, había una persona que me faltó porque me faltaron 2 porque se habían desvelado, pero una persona de esas 2 trabaja, la otra persona no trabaja, pero estaba acompañándola porque vive con esa persona, y le digo a la otra persona, le digo, mira, yo te amo mucho, pero que te duermas a las 12 o a la 1, tú viniste aquí a estudiar, no es... Le digo, tú no trabajas, podías dormirte en la tarde. Le digo, yo no quiero saber qué pasa eso. Pero tú te acercas y le dices eso a todas las personas. Yo estaba en mi cama diciendo, Dios mío, me van a odiar. O sea, yo estaba pensando, y si dejo de ser molesto, yo me sentía como Jeremías.
que toda la gente se acercaba y le daban malas noticias y nadie lo quería. Yo dije, voy a acabar así en este camino. Y estaba en mi cama pensando, de hecho, porque yo sí soy medio molestón, porque me conecto a veces, si me despierto en la madrugada, si abro a veces, puede sonar bien intenso, pero abro el WhatsApp de los que están enviados y veo, están conectados a estas horas. Y luego digo, ¿qué estabas haciendo tan tarde? No, pues ya uno me estaba haciendo tarea, otro estaba platicando, y yo, es que, ¿para qué? No tienes que estar. Luego te estás durmiendo en el salón de clases. Y les digo varias cosas, tanto de esas como personales, pero yo es más, llegué a agarrar mi celular y le puse privacidad y lo puse que no vieran mi última conexión, y no lo puse para que no vieran la mía. ¿Sabes para qué la puse? Para yo no ver la de ellos. Porque yo dije, ya no quiero saber nada, ya iba a desinstalar también, nada más iba a dejar el de páginas por si me llegaba mensaje para trabajo. Pero yo estaba pero nadie me había dicho nada, pero ahí es donde entra más adelante el tentador, a sembrarte ideas, a meterte cosas, porque abiertamente, todavía, gracias a Dios, nadie se ha acercado y me dice, ya no te aguanto. Y yo digo, yo tengo miedo a que se acerquen y me lo digan. Pero ¿hasta dónde? ¿Me explicó? Pablo en otra parte les dice, porque para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas una y otra vez y luego da una respuesta, y para ustedes es seguro. Le dice, no dice agradable, porque a quién le gusta que le digan las cosas varias veces, a nadie. Pero Pablo les escribía y les dice, para ustedes es seguro que yo lo haga y a mí no me molesta. Entonces voy a insistirlas una y otra vez. Obviamente tienes que buscar la manera de decir todas esas cosas, orar y hablar con la sabiduría de Dios y hablar con amor, porque muchísimas veces esas cosas te van a molestar. O sea, ha habido cosas que a mí me enojan y obviamente no puedo ir y puedo hablar con las personas con el enojo, porque el enojo es lo contrario al amor, entonces no puedo hacerlo. Pero tenemos que orar. Y el mismo amor también no nos va a dejar quedarnos callados. Vamos a acercarnos y vamos a hablar con las personas en amor. Pero esas cosas no las brinda un sistema religioso, no las brinda una estructura. Para mí la estructura de las células es la más padre en las iglesias para trabajar, porque llegas a todas las personas. Pero cuando se queda en una estructura, no con estas cosas que Pablo tenía, solo es una estructura. ¿Me explico? Pero si verdaderamente está el amor de Dios y está la pasión que Dios puso en Pablo, ya no es una estructura, es una familia. Que eso es algo hermoso en esta iglesia, porque es lo que el pastor nos hace sentir a todos. Pero nosotros tenemos que acoger ese sentimiento que el pastor hace hacia todos nosotros y hacerlo llegar hacia los demás. ¿Me explico? Eso es lo que pasaría, pero hay que seguir orando y avanzando. Entonces Pablo tenía ese anhelo y tenía esas preocupaciones porque sabía cómo lo habían sacado de la ciudad y tenía miedo, tenía temor por ellos. Por eso decía, por lo cual él estaba desesperado. Su separación forzosa de los tesalonicenses parecía intensificar su preocupación pastoral. Por ejemplar del pastor, dice, afecto por los suyos son características. Tenía afecto por los suyos, tenía sacrificios por ellos, tenía compasión por ellos, quería protegerlos, por eso mandó a Timoteo. Tenía un deleite, un anhelo, una alegría por verlos y tenía una gratitud por ellos. ¿Por qué tenía una gratitud por ellos y por qué quería verlos? Porque los amaba. Pero ¿qué eran los tesalonicenses para Pablo? ¿Alguien que se acuerde? ¿Lo vieron en la última clase? Era el último versículo. ¿Qué eran? Gloria y gozo. Esa es la meta. Para ti, tus discípulos y esas personas son gloria y gozo. Ya es una gran diferencia, ¿me explico? Pero que para ellos fueran gloria, porque él sabía que él iba a presentarlos delante de Dios. Entonces ese era el fruto que le iba a llevar a Dios, era su ofrenda, y él los amaba porque sabía que Dios los amaba. Y por eso tenía todas estas características, porque ellos eran su gloria y eran su gozo.
¿Cómo ves a tus discípulos? No quiero ser gachos, pero podemos llegarlos a ver como una carga, podemos llegarlos a ver como una molestia, podemos llegarlos a ver como una pérdida de tiempo. Ay, pero qué malo eres. Si tú piensas que nunca va a agarrar la onda y no esperas nada de él, ¿qué es lo que verdaderamente piensas? Pablo oraba por ellos y los veía y se escuchaba cuando perseveraban en la fe y se alegraba cuando estaban evangelizando. Hay otras personas que el pastor mismo lo ha comentado en prédicas, que tienen la actitud de Saúl y tienen celos y dicen, ese David solo le falta el reino. Y no queremos. Siendo que el pastor dice, no, la actitud de un corazón sano es, David tiene miles y David tiene 10,000 y yo miles, tenemos 11,000 para el Señor. Y se acabó. O sea, ese es verdaderamente el anhelo. O sea, yo hablo con ellos y cada vez que hablo con ellos, cuando termino, les digo, es que tú me has contado que Dios te ha llamado, yo te veo levantado por Dios, lleno del Espíritu, haciendo lo que me has contado, llegando a personas. Yo cuando hablo con ellos les digo, yo los veo así, tú me contaste. Hay personas que me han dicho, no, yo voy a servir en ministerios de orfanatos y a veces los veo menguar y yo les digo, yo estoy orando por eso. Cuando tú termines, que si es de Dios te acerques con el pastor y hablemos con ese orfanato y que puedas ir. Pero ¿cómo vemos a las personas? Porque cómo las ves, provocan ese amor y provocan verdaderamente ese esfuerzo en gracia por seguir adelante. ¿Me explico? Como las dos cosas, o se acercan o se alejan de ti. Entonces hay que estar orando continuamente por eso. Por lo cual, protección, no, es adelante, y ya iba a repetir. Ok, bueno, después dice de nuevo, por lo cual no pudiendo soportarlo más a causa de una división de capítulo arbitraria, lo que estábamos hablando, el capítulo había terminado diciendo su gloria y su gozo. Entonces por eso el capítulo empieza diciendo, por lo cual no pudiendo soportarlo más. O sea, como Pablo los amaba y se quedó preocupado por ellos. Y aquí verdaderamente hay algo bien difícil, porque nuestro corazón es exhibido muchísimas veces. Y el mío también. Porque a veces hay personas que dejan de ir a la célula y ya no las buscamos. No son nuestro gozo y nuestra gloria y no los buscamos. ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo deberíamos de estar? Pablo no podía soportarlo. Oye, no ha venido, le voy a marcar. Oye, ¿qué está pasando? O sea, sembré la semilla. Yo tengo fe en que va a crecer, en que va a dar. Es mi fruto, es mi gloria. Mi gozo lo voy a ir a buscar. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pero la realidad es que muchísimas veces no lo son, aunque en el sistema religioso que nos manejamos nosotros mismos, nos buscamos engañar, ¿me explico? Pablo no se quedó quieto, a lo mejor no fue él, pero envió a la persona de confianza cercana que sabía. Y la ida de Timoteo tenía un propósito, confirmarlos y exhortarlos, pero él envió a alguien para hacer esas cosas. Entonces tenemos que verlo. Pero bueno, él había visto la ciudad, eran su gloria, su gozo, y no pudo soportar más la distancia de sus hijos espirituales. Y el resultante desconocimiento de la condición de ellos afectó fuerte, dice, el afecto fuerte de Pablo por ellos provocó el dolor emocional intenso durante esta separación forzosa. Ese es un amor verdaderamente que va más allá y que Dios hace sentir, ¿me explico? Es algo verdaderamente bien extremo. Aunque enfrentó sus propios problemas, en el versículo 3:7, ahí va a empezar ¿cómo se llama? Hay personas que no saben qué es, pero pueden decir que pueden ser las dos cosas, porque Pablo les había hablado de tribulaciones, pero al final todos coinciden en que da igual. ¿Por qué? Porque Pablo, hay personas que ven el siguiente pasaje que leímos completo, que habla acerca de las tribulaciones. No, hay personas que este pasaje lo dividen entre saber si ellos estaban pasando tribulaciones y sufrimientos y que eso los desanimara, o que ellos se enteraran de las tribulaciones
y sufrimientos que estuviera pasando Pablo, y que al escuchar todo lo que Pablo le estaba pasando, los desanimara a ellos, porque pues si le pasa a Pablo, que es Pablo, ¿sí me voy a entender? Que era lo mismo. Este sentir lo encontramos en Filipenses. ¿Alguien sabe de dónde se escribió la carta de Filipenses? Bueno, forma parte de las cartas de prisión de Pablo. Y Pablo escribía en Filipenses: teniendo la seguridad de que nunca seré exhibido. Y la gente podría decirle: oye, pues estás en la cárcel, ¿sí sabes dónde estás? O sea, ¿qué pasó? Entonces, aquí Pablo, lo que vamos a entrar más adelantito es no se sabía si estaba preocupado por el desánimo porque ellos lo estuvieran pasando, que después dice la gente, obviamente los iban a pasar, porque todos pasamos por esas tribulaciones, ¿me explico? Pero por eso lo subdividían. Dice, aunque se enfrentó a sus propios problemas en el 3:7, Pablo estaba más preocupado por el bienestar espiritual de los suyos, en medio de la dificultad de ellos. De hecho, su afecto por ellos fue tan fuerte que en el 3:5 volvió a declarar: yo no puedo soportar más. Por eso, y aquí hay algo bien grueso, estas son cosas que necesitamos crecer espiritualmente, porque, mira, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el 2. Mira, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Alguien de aquí ha sido consolado por Cristo? Okay, amén. Dice, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Alguien de aquí ha tenido comunión con el Espíritu? Amén. Ok, vamos bien. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Alguien de aquí ha recibido misericordia? Amén. Bueno, Pablo le está hablando de cosas que podemos palomear en el test. Le dice, ok, si todo esto lo han sentido, les escribe, dice, completen mi gozo. ¿Cómo quería que completaran su gozo? Sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda o por vanidad, antes bien con humildad, estimándose cada uno de los demás como su superior. 4, esta va la clave. No mirando ¿qué? Pablo tenía problemas, pero él no estaba pensando en sus problemas. Él estaba pensando en los problemas de los otros. Y los problemas de los otros, ¿qué pasaba? Le importaban más. Eso es algo bien grueso. Pero eso es algo que solamente puede hacer Dios, que en medio de todos modos de su necesidad, Pablo veía por la necesidad de los demás. Por eso te estoy diciendo que verdaderamente tenemos que estar conectados con Dios. Mira, bueno, hoy no vino Coti, y Coti es humana y tiene errores y comete pecados como yo y como todos. Pero a mí me impresiona la manera en que ella estuvo trabajando en Las Flores y en Mata de Labra, muchísimas veces invirtiendo su camioneta, deshaciéndole la camioneta en la suspensión por ir allá, buscándole cada año dulces, piñatas, cosas a los niños, celebrándoles el Día del Niño, celebrándoles el Día de la Madre. Pero esas cosas solamente cuando Dios viene y nos mueve, pasa constantemente, porque se vuelve una manera habitual de vivir. O sea, tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios, y poco a poco Dios nos va a ir dando crecimiento para poder así. Pero el término que quería decir, no quiero que lo confundan. Pero hay algunos que hacemos las cosas buscando ser cristianos, y hay otros que hacen las cosas porque son cristianos. ¿Sí me doy a entender? Yo le digo a las personas, es bien diferente estar en la iglesia que estar en Cristo. Puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo, pero no puedes estar en Cristo y no estar en la iglesia. Eso no se puede. Si tú estás en Cristo, tú tienes que estar en la iglesia, porque Dios te ha llamado a comunión.
Pero estas cosas, estos sentires, solo Dios puede ponerlos en nuestras vidas. Pero no entienden. ¿Perdón? Lo confunden. Sí, tenemos que buscarlo y entender algo, o sea, es que este es el fruto, es la gracia de Dios, eso es su espíritu, son los dones, es lo que Dios pone en nosotros, sin tener que verdaderamente como que sea una pelea y una lucha. O sea, Dios va a poner ese amor y lo vas a empezar a practicar y lo vas a empezar a hacer. Pero yo sí creo esto, o sea, ya que tú estás leyendo la palabra, ya que estás viendo estos puntos, y ahora sí cuando tú estés orando, yo oro y le digo: Señor, ponme amor por las personas, Señor, porque dice la Biblia, no tienes porque no pides, y pides mal, porque cuando pides, pides para tus deleites. Pero tú puedes orar y pedirle a Dios estas cosas. Pablo se los dijo, les dijo a los de Corintios: el que lo reparte como quieren los dones, ¿quién es? Pero les dijo: pero ustedes anhelen los mejores. O sea, hay cosas las cuales nosotros podemos anhelar. Podemos pedirle a Dios y Dios Él las va a depositar si Él quiere. Y si no las deposita, no te enojes. Pero tú anhélalas, óralas, pídelas, porque son riquezas espirituales, son gracias, son dones, regalos de Dios. Entonces Dios puede ponerlos, ¿me explico? Es algo verdaderamente impresionante. Y para que eso pase, me gusta la prédica que dio el pastor la semana pasada, que decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es necesario que verdaderamente permitamos que Dios limpie nuestro corazón. Yo todos los días, y me gusta orarla, y no como una vana repetición, sino porque es un anhelo que yo creo que Dios tiene que hacer cada día en mí. Ese versículo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque yo sé que mi corazón se ensucia por cosas que no, y yo sé que muchas veces mi corazón se ha desviado, y yo necesito que mi corazón sea recto de nuevo para con Dios. No lo oro porque sea una vana, pero porque si no, no se puede. A mí me gusta porque el pastor ha dado otros ejemplos, esta vez no lo dio, pero decía que había una vecina que veía siempre a su otra vecina por la ventana, y veía siempre la ropa de la vecina sucia. Esa vecina no sabe lavar. Y otra semana: voy a salir y le voy a decir porque es una cochina. Hasta que verdaderamente salió y la ropa estaba limpia, y lo que pasaba era que ella tenía el espejo con humedad y lo tenía sucio y veía las cosas sucias. Y por eso el pastor predicaba y decía que si tenemos el corazón sucio no vamos a ver a Dios. Pero si tenemos el corazón limpio, vamos a ver a Dios verdaderamente. Pero para poder también estas cosas es necesario que nosotros tengamos ese corazón limpio. Ese amor era mucho más que un deseo sentimental por comunión social con la iglesia. El deseo de Pablo era ayudar a los tesalonicenses a cumplir el llamado de Dios, de ser fieles a la verdad y experimentar la madurez espiritual en sus vidas. O sea, iba más nada más, porque a veces la iglesia la tomamos no como un club social, y a veces pasan esos detalles. Entonces, más que ir a ver a mis amigos, Pablo tenía un anhelo porque ellos cumplieran su llamado y pudieran llegar a la madurez espiritual a la cual Dios los había llamado. Como se explicó en el capítulo anterior, los enemigos del evangelio obligaron a Pablo y a sus compañeros a salir de Tesalónica, creando una situación potencialmente peligrosa. ¿Se acuerdan? Aquí está Hechos 20:29, que era lo que Pablo temía, que habían llegado a casa de Jasón y lo habían arrastrado y lo habían llevado arrestado. Entonces eso era lo que Pablo temía, y por lo cual Pablo estaba preocupado por ellos. Dice: incrementó la preocupación de Pablo por los tesalonicenses. Un hombre con un corazón de pastor fiel y verdadero no se preocupa por su propio éxito o su reputación. Tampoco está preocupado por sus problemas propios. Más bien se preocupa profundamente por la condición espiritual de su pueblo, por el cual sufre y se alegra con afecto inagotable. Como dice la Biblia: lloras con los que lloran y te goces con los que se gozan. A los corintios les escribió: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y esta es una ley
Bueno, no quiero verla como una ley, pero a mí me ha pasado y yo he llegado a esa conclusión. Fíjate lo que le decía a los corintios. Aunque amándolos más, sea amado menos. Y para mí eso siempre pasa. Por eso, cada vez que puedo, les doy lata y les digo, no sean ingratos. Acérquense a sus líderes, díganles, ocupas que ore por ti. Gracias por cuidarme todos estos años. Gracias por orar por mí. Gracias. Porque verdaderamente los líderes muchas veces están solos. Y yo te voy a hacer bien simple. Yo amo mucho a mi pastor y me cuenta cosas, pero hay cosas que no me cuentan. ¿Me doy a entender? Digo, de repente yo lo amo y bueno, pues sus hijos son mis hermanos. A veces sus hijos me terminan contando. Obviamente todo lo que ellos me cuentan yo me lo quedo callado. Pero los líderes a veces están muy solos. Por eso yo te digo, acércate, dale las gracias porque vela por tu arma, invítale una comida en el año, no pasa nada. Pero hacerlo. Y Pablo lo entendía. Y es una ley, yo lo comparo mucho a esto, hijos espirituales con hijos normales. Porque los hijos naturales somos, y los que ya tienen son ingratos, esa es la verdad. Y los padres se desviven por los hijos, y los hijos muchísimas veces no agradecemos. Y en lo espiritual también le pasaba a Pablo. Pablo por eso le decía a ellos, yo les he dado todo y los he amado, pero ustedes me han amado menos a mí. Sí, y también entender, porque esto te lleva, ¿cómo podía soportar él amar más y ser amado menos? ¿Cómo? ¿Alguien que lo sepa? Ocupándose para sus discípulos. Esto, en la obediencia de bueno, ellos, cuando ellos... ¿te ha pasado a ti sentir que das más y que recibes menos? ¿Y cómo te sientes cuando lo sientes? ¿A poco te dan ganas de decir, voy a seguir dando? No quieres hacer nada. Pero la clave aquí era que Pablo lo hacía para Dios. Y la gracia de Dios, aunque Él les diera todo y ellos no le dieran nada, Él iba y con los Gálatas y hacía lo mismo, y iba con los tesalonicenses y hacía lo mismo, porque Él lo estaba haciendo para Dios. Pero cuando no lo hacemos para Dios, nos hartamos y decimos, no, hombre, es que son bien ingratos. O sea, ¿sí me doy a entender? Entonces verdaderamente tenemos que hacerlo para Dios y entender, o sea, tu consuelo es ese, o sea, aunque no me lo agradezcan, lo estoy haciendo para Dios, aunque no me tomen en cuenta, lo estoy haciendo para Dios, aunque muchas cosas. Pero eso era lo que llevaba a Pablo a no menguar y a seguir haciendo la obra, porque si no empezamos a tener flojera, a decir, no, ya no quiero hacer nada, me quiero tomar un tiempo de descanso, necesito mi espacio, quiero ver un poco más por mí, quiero ver un poco más por mi familia, y buscamos hacer un chorro de cosas. Pero a mí me gusta porque acabo de estar, hace rato, la semana pasada visitamos Marta y yo a Nancy, la esposa de Lalo, y le dejamos unas cosas que nos habían prestado, unas fotos y así. Y era lo que ella decía, yo quiero estar con mujeres ahorita que tienen hijos porque quiero preguntarles cómo hacen en ciertas cosas y cuánto tiempo esperaron para empezar a hacer cosas. Y entonces Marta y yo le dijimos, fíjate, nos bendecía mucho cuando estábamos con el pastor en la célula, porque estaba Esme con su niña Renatita, que ya está más grandecita, y estaba Jocelyn con Elías. Pero a nosotros nos bendecía porque llegaban a la célula con el pastor y llevaban a los niños. Y estábamos nosotros, pastor dando la clase, y de repente los niños empezaban a hacer ruido con juegos, y luego el pastor se volteaba y les hacía winky, 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 y luego seguía dando el estudio. Pero en la familia, o sea, esas cosas de no, incluye a tu familia en Cristo, en su obra. Me gusta porque los misioneros, cuando los visité, cuando visitamos España y Marruecos, había misioneros que tenían hijos y sus hijos ayudaban con los niños, y andaba uno de sus hijos como de 8 años, obviamente supervisado, pero estaba en una alberca y sacando las hojas de la alberca el niño, pero hasta los veías más maduros. Entonces, no desanimarnos porque no estamos nosotros a lo mejor siendo correspondidos como esperamos. Pablo no esperaba eso, porque a él quien le iba a corresponder era Dios.
Ellos eran su gloria, su gozo, y los iba a presentar delante de Dios. Pero tenemos que ver eso claramente. Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. 3.1b. Todavía no. Bueno, de hecho ahorita tengo que adelantar mucho ya. Se me hace que voy a dejar de mencionar varias cosas porque ya tengo programado, según yo, que terminamos en 3 semanas con el examen. Pero bueno, Pablo, no sé si lo notaron, pero Pablo no le gustaba hablar en primera persona. Pablo decía, conozco a un hombre, pero no decía, yo, me mataron cuando me apedrearon. Eso no. Y aquí igual, o sea, aquí de todos modos, él decía, nos quedamos y enviamos a Timoteo, pero verdaderamente el hecho era que también había enviado a Silas a otro lado y él, como habíamos visto, se había quedado solo. El afecto grande siempre lleva al sacrificio. El amor se entrega a su objeto, el compromiso desinteresado por satisfacer las necesidades de los demás. No me acuerdo si fue en esta clase o en la de Santiago que hablábamos del amor, que decíamos, poníamos el ejemplo que había dado, se me olvidó el nombre de este pastor, pero que decía que el amor ahora sí que te lleva casi que a la pérdida. O sea, a lo mejor tú tienes un compromiso, pero el amor te lleva a perder ese compromiso importante para beneficiar a alguien, que el que es beneficiado siempre gana, podría verse así, y el que ama siempre pierde, y que pareciera algo humano y incoherente, porque Cristo nos amó y humanamente perdió porque lo mataron, pero que su amor nos benefició y nos sació a todos. Entonces el amor hace cosas así como lo que Pablo estaba viendo, ¿me explicó? Entonces tenemos que verlo, porque acá no, acá lo que el mundo nos enseña es que el amor nos va a hacer felices y nos va a satisfacer, y el amor, o sea, lo nuestro, y en la Biblia no lo encontramos de esa manera. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmarlos y exhortarlos respecto a la fe. Habíamos visto las características de todos modos que había en Timoteo. Timoteo más adelante fue pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le había escrito, Pablo le había dicho que ahora sí que nadie tuviera en poco su juventud. Era un pastor joven, le había dicho la manera en que él como pastor joven tenía que conducirse. Pablo no mandó a ellos a cualquier persona. Pablo mandó a alguien a quien él consideraba como su hijo en la fe, y lo mandó con un propósito. Como él estaba preocupado con ellos, los mandó a confirmarlos en la fe, los mandó a seguir afirmándolos en el Evangelio. Y era lo que hace un momento hablábamos acá por este lado con las hermanas, que era en el libro de los Hechos, cuando Pedro les predicó el Evangelio de Cristo, ellos se reaccionaron. Pedro les dijo, ustedes mataron a Cristo. Ellos dijeron, ¿qué voy a hacer para salvarme? Pedro les había hablado de cómo se iba a confirmar. Les dijo, crean y bautícense en el nombre de Jesús. Ellos lo hicieron, y luego nos dicen ciertas características que ellos tuvieron. Ellos fueron que creyeron, que se bautizaron, que ellos iban creciendo en la doctrina, o sea, ellos iban a la palabra. Pedro lo dice, anhelen la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos, que crecían en la palabra y tenían comunión con la iglesia, que son ciertas características. Entonces Timoteo va y Timoteo les habla acerca de confirmarlos en la fe. Confirmar a la gente en la fe va más allá también de hacer una ¿cómo se llama? Afirmar. Va más también de hacer una simple oración de fe. A veces decimos a la gente, oye, repite después de mí, todo va a estar bien. Pero tú tienes que afirmarlo en la fe. Tú eres una nueva criatura. Tu viejo hombre, ahora tú tienes que pelear con tu nueva naturaleza, con armas espirituales, haciendo tú morir en ti lo terrenal, sabiendo que Dios te va a ayudar, pero ya tú eres una nueva criatura en Cristo y los afirmas en la fe. Y Timoteo había regresado para afirmarlos en la fe, y si era necesario exhortarlos para que ellos dejaran cosas que les estaban perjudicando, hacerlo. Y nosotros tenemos que hacerlo. O sea, de nada sirve tener una iglesia llena o una célula llena si verdaderamente no están en la fe. Y él había, ahorita vamos a entrar a una palabra que habíamos visto, porque Pablo
desde el capítulo 1 él había afirmado que su obra en medio de ellos no había sido en vano, y mandó a Timoteo a confirmarlos precisamente para que la obra no fuera en vano. ¿Me explico? Mira, después dice ahí mismo en el capítulo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Era lo que te decía, ahí suena como que Pablo está hablando de las tribulaciones de él, que era lo que yo te decía, las personas lo dividen en tribulaciones que se enteraran que Pablo pasaba, que pudiera haber estado enfriando la fe de ellos, o tribulaciones que ellos estuvieran pasando. Pero Pablo les había dicho, les dice, ¿de qué se sorprenden? Yo ya les había dicho que iba a haber tribulaciones, para que eso no se decepcionaran. Ojo, creo que lo había mencionado, ya luego me confundo, no sé si aquí o con los de entre semana, pero es lo que les habíamos dicho, creo que sí se los dije yo, que habíamos visto, cómo que si Dios te abrió una puerta no vas a tener problemas. Y veíamos cómo Dios le había abierto puertas a Pablo y tenía tribulaciones y tenía sufrimientos y Pero lo que pasa aquí es que tú y yo a veces evangelizamos y le decimos a la gente, todo va a estar bien, no vas a tener problemas, ven a Cristo, tu matrimonio, tu negocio, tus hijos van a cambiar. Y luego la gente viene y no pasa eso, o no pasa inmediatamente y dice, me voy a regresar con la bruja porque me daba más resultados. Siendo que tú tienes que decir, luego las personas por eso se van, dicen, es que desde que llegué a Cristo, que dicen, tengo más problemas. Pero Pablo les recuerda y les dice, hey, acuérdate que yo dije que iba a haber sufrimiento, acuérdate que yo dije que iba a haber tribulaciones. ¿Por qué decimos que no va a haber? Si ya vimos en Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia, y es necesario que tu fe, mucho más preciosa que el oro, sea pasada por el fuego. Que la única manera en que Dios va a perfeccionarnos y va a perfeccionar nuestra fe es a través de las pruebas. Aunque no nos guste toda la vida, las vamos a tener. Pero qué diferente, Pablo les está diciendo, hey, yo te enseñé que las ibas a tener, acuérdate. Y luego viene y dice, oye, pues tú me dijiste que tú ibas a estar bien, ¿qué pasa? ¿Ves las diferencias? Entonces tenemos que tener cuidado en cómo enseñamos. Pablo le está diciendo, hey, acuérdate, Timoteo, acuérdense que Pablo les advirtió y les dijo. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces Pablo les dijo, porque para eso estamos puestos. Porque también estando con ustedes os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como aconteció y sabéis. Pablo le está recordando, acuérdense, o sea, nosotros les dijimos anticipadamente que estas situaciones iban a llegar. Y tenemos que hacerlo porque a Cristo le dijo, Cristo lo dijo. Cristo le dijo, o sea, que si tenían que si el mundo estaba contra ellos, que había estado contra él, que los iban a sorprender. Y nosotros tenemos que entenderlo. El pastor Joel lo predicó hace 2 semanas también. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se los he dicho, o sea, hay que entenderlo. O sea, y quien se constituye amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y obviamente va a tener tribulaciones a causa del mundo. Por eso el mundo perseguía a Jesús, por eso el mundo persiguió a los hombres de Dios. Por eso verdaderamente quienes están en el Evangelio, lo que hemos visto del otro lado del mundo, padecen, sufren. Aquí mismo en México, los que están en las sierras y en todos esos lados, verdaderamente lo sufren. Y Timoteo les recuerda ahí que Pablo lo había dicho. Dice 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. O sea, Pablo le estaba diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo los amo tanto que no puedo esperar para saber de si están bien o están mal. Estoy preocupado porque puedo pensar que están mal y voy a enviarlos a Timoteo porque no quiero que el tentador vaya y los tiente. Ojo. Ellos habían creído ya. Los tesalonicenses, cuando Pablo les predicó, ¿qué habíamos visto en el capítulo 1? ¿Habían creído? Sí, ok. Es que hay cuestiones aquí que hay que ver. Siempre centrado, no lejos de un lado, no lejos de otro. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Cómo iba esa? Se me olvidó esa alabanza que está muy buena. Al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Ya lo hice, y sales y sigues viviendo igual. Y es más, ni lo recuperaste. Porque la guerra espiritual no se trata ni de gritos, ni de nada de eso. Pablo, verdaderamente vemos cómo dice, resistid al diablo, sométete a Dios, es sométete a la voluntad de Dios. Resiste al diablo cuando venga a tentarte y él va a huir de ti. Es más efectivo eso que todos los gritos, porque si haces todos los gritos y no te sometes a Dios porque sigues haciendo tus decisiones y le das lugar al diablo, aunque grites, aunque cualquier cosa. Pero hay de extremos a extremos, porque también hay otras personas que te dicen, no hay guerra espiritual, el enemigo no va a buscar hacerte caer, no nada. Entonces hay verdaderamente extremos. Y también está el extremo de que toda la culpa de todo es del diablo. Y vimos que Santiago nos dice que no, que pecamos por la propia concupiscencia que hay en nosotros. Pero sí tenemos que entender que tenemos un enemigo y no debemos de ignorar también sus acechanzas. ¿Me explico? Hablaba yo con una persona ayer, antier, no me acuerdo. Y me decía la persona, es que a veces me pongo triste. Y yo le decía, ¿por qué? Salud. Y me decía, porque a veces tengo anhelos. Por ejemplo, y si ahorita viene Semana Santa y voy a salir de misiones, pero un amigo me mensajeó y me mandó un mensaje donde iba a venir cierto grupo, y yo me acordé cuando venían esos grupos. Y yo le digo, ok, le decía, solo tengo una duda. ¿Tienes un deseo ferviente por ir y estar ahí y deleitarte ahí? Y me dice, no, de hecho, en algunas ocasiones, dice, me siento mal por pensar en ello. Pero me dice, pero no tengo un anhelo porque ya lo he hecho, ya he ido, me he sentido incómodo, me he ido de esos lugares y luego me siento mal y condenado. Y yo le decía, no te preocupes, porque precisamente esto es el tentador metiendo. Y yo le decía, mira, si tú no tienes un ardiente anhelo por ir y disfrutarlo y que eso cause un placer en ti, es solamente que te están aventando un dardo a tus pensamientos. Y yo verdaderamente le digo, tienes que entender algo, o sea, quien sea, como humanos, como personas, yo le digo, todos hemos tenido pensamientos de buscar hacer cosas que algún día habíamos hecho. Le digo, todas las personas los han tenido. Pero yo le decía, pero no te desanimes porque antes de hablar, tú ya me habías dado la respuesta de que no lo ibas a hacer. Yo le digo, no sientas que los demás son más que tú, porque ni quien quieras tú, Cash Luna, ni el pastor Mike, ni yo, ni cualquier persona, nos hemos salvado y nos hemos salido adelante por nuestra fuerza. Ha sido la gracia de Dios. La misma gracia, porque si no fuera, todos estaríamos igual de atrapados y de perdidos, porque no es por un hombre. Pero esa misma gracia de Dios es la que tú estás recibiendo para decidir no hacerlo. Entonces lo estás haciendo bien. Simplemente hay que orar, le dije, para que esto que estamos viendo, los puntos de Pablo, para que Dios ponga esos anhelos, esos deleites y esos gozos, que ponga más ese gozo eterno y ese anhelo por su obra, por las personas, por disfrutarlo. Lo único que necesitamos es que esos anhelos crezcan más en nosotros. Pero a veces va a venir también, Pablo tenía miedo porque luego viene el tentador y siembra ciertas ideas que hacen dudar a las personas, y tenemos que tener cuidado con la duda, porque si te dice, mire, que no haya en ninguno de ustedes un corazón incrédulo que los aparte del Dios, ¿me explico? Entonces sí tenemos que estar orando y viendo a las personas. Nada más de que tenemos que procurar hablar con las personas que están a nuestro cargo de una manera más genuina, ¿me explico? Más abierta, y orar a Dios para que ellos puedan confiar y puedan abrirse y puedan tener una conversación clara acerca de las cosas. Avanzamos. Dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes, eso le causó una alegría. Era lo que estábamos viendo. O sea, Pablo, esa respuesta, primero Pablo no podía soportarlo, estaba desesperado, tenía las dudas, pero el escuchar que ellos estaban bien,
trajo paz y confortó el corazón de Pablo, ¿me explico? Y tiene que existir ese anhelo, o sea, ¿cómo decírtelo? Yo hablo con los chicos y les cuento, y les digo, en el 2010 yo terminé mi instituto, y le digo, todavía le escribo correos a mi director que, no largos, pero le digo, es más, mi director sabe que está este grupo, sabe más o menos cuántos son, sabe que van a ir a Mata de Labra y a Las Flores. Yo me reporto y le digo, oye, está esto. Le escribo, oye, pasó otro milagro, le ofrendaron otro viaje a otro chico, ya van 14 jóvenes que van a ir allá. Y yo le digo, oro por ti, oro por Amistad de Monterrey, por Epicentro, que la gracia de Dios los sostenga y los siga usando, y así. Y precisamente lo que Pablo dice, yo les digo, yo espero, hablaba con la niña que les comentaba y yo le decía, yo espero que regreses al lugar de donde eres, que no trabajes nada más con los niños, que Dios te levante, que te use con los jóvenes, que salgas de aquí y termines la escuela y que seas un ejemplo y que le cuentes a las personas cómo Dios te sostuvo en Tampico y te llevó a otros lados. Yo le digo, yo te veo guardando tus pensamientos, tus palabras, aún tus oídos, de que se acerque gente y te diga que si eres bonita, que es esto. Yo te veo a ti marcándonos a lo mejor en 10 años y diciéndonos a Marta y a mí, llegó la persona correcta, quiero que vengan a nuestra boda. Y me dice, sí, a tomar fotos. Y yo, pero yo le digo, pero yo te veo así, yo anhelo. Y le digo a la gente, si te vas a ir y vas a estar sirviendo en otro país, yo anhelo que de repente me llegue un correo y saber que estás bien y saber que Dios te está usando. Pero cuando tú ves a las personas que están contigo con un propósito, o sea, la perspectiva cambia, ¿me explico? Y también traen consuelo. Por ejemplo, hace poco me enteré de un chico que iba hace años a la célula. La primera vez, la verdad, sí me dio miedo porque me hablan y dice, oye, ¿viste el periódico? No, que un chico que andaba asaltando unos taxis. Y yo, y me dice, es que no, quiero llevarlo a tu célula. Y yo al principio así dije, luego le dije, bueno, ya tráetelo. Y ya creyó y se rectificó y me acaba de hablar, está trabajando en el IMSS, no sé en cuál, en México, y está casado y tiene hijos, y tú dices, wow, o sea, gloria a Dios, ¿me explico? Pero son situaciones que verdaderamente valen la pena. Yo por eso me gusta cuando el pastor ha visto casarse a muchos jóvenes que él conoció. Me gusta cuando habla de Mildred, que dice, yo la cargué. Pero o sea, él ha visto todas esas situaciones, todas esas cosas, y ya después de un tiempo que tú veas las cosas que han pasado, o sea, algún día te va a tocar a lo mejor una familia que había estado destruida, pero que después vas a ver cómo crecieron y trabajaron y cómo están en Cristo, y te vas a acordar cómo estaban. A lo mejor ya te ha pasado, pero a lo mejor no piensas mucho en eso, pero si piensas en eso te va a llegar un gozo y una alegría que vas a decir, wow. Pero de eso es lo que trata. Y Pablo había escuchado cómo estaban ellos en la fe, y eso los confortó y lo calmó, porque él estaba pasando tribulaciones, pero acuérdate que le importaron más las tribulaciones de ellos. Entonces él a lo mejor ocupaba más a Timoteo por los momentos difíciles que pasaba, pero de todos modos lo envió. Pero cuando Timoteo trae la respuesta, esto consuela, conforta el corazón de Pablo, y Pablo dice, vale la pena seguir adelante. Dice 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos ¿qué? Consolados. Porque escuchó la buena noticia de ellos. Dice, y fuimos consolados por ustedes por medio de su fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de Dios? Salud. Pablo estaba diciendo, yo no sé cómo darle gracias a Dios de que están bien. ¿Qué ha pasado? Yo creo que a las mamás sí, cuando se preocupan y sale algo bien, dicen, oh, no sé ni cómo agradecerle a Dios. Y Pablo se sentía así, decía, wow, o sea, no tengo cómo expresarle a Dios mi gratitud porque ustedes se encuentran bien. Pero era un amor entrañable, o sea, era un amor verdadero. Era un amor verdadero. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro
y completemos lo que falte de su fe. Hay algo aquí bien importante. Estaban bien, Pablo les había compartido, Pablo había mandado a Timoteo, Timoteo había confirmado la fe de ellos, los había exhortado, pero Pablo decía, todavía falta trabajo en ustedes. Y yo quiero verlos y quiero completar el trabajo que falta en ustedes de Dios. Y aquí hay algo bien grueso. ¿Sabes que Dios tiene que completar todavía su obra en ti? Ok. Estás buscando a Dios para que lo haga y estás dejando que Dios use a las personas que Él puso como instrumentos para completar su obra en ti. Eso es algo importantísimo. Y la otra, tú estás buscando y teniendo un anhelo por completar la obra de Dios en la vida de tus discípulos. Y si lo estás haciendo, ya viste cómo lo está haciendo, cómo lo hacía Pablo. Si lo estás haciendo de la manera correcta. ¿Sí me voy a entender? Porque Pablo tenía un anhelo, no nada más esas cosas, sino verdaderamente buscar que las personas, el propósito que vimos para que ellos crecieran y llegaran a una madurez espiritual. Entonces, y para eso tenemos que tratar más que lo que te había dicho yo. Es padre la teología y es padre, pero si no podemos traducirla, bajarla y que pueda transformar las vidas de las personas. Pero por eso era lo que te decía. Como con estos chicos que se van a casar, claramente, o como Sergio educando a sus hijos, ¿sí me doy a entender? Pero de esa manera, para que verdaderamente se complete la obra en la fe de las personas, porque si no, las personas pueden tener la mayor teología, pero ahora sí que de todos modos no ser maduros espiritualmente, no nada, y tenemos que tener cuidado con esos detalles. 9, dice, ya es 11. Mas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a ustedes. Ojo, ¿Pablo quería ir o no quería ir? Sí, pero ¿qué está diciéndonos aquí? O sea, dice, más que sea Dios quien lo dirige. Si es voluntad de Dios que regrese con ustedes, que dirija mi camino. Porque él sabía que a final de cuentas Dios tenía sus planes y Dios tenía sus propósitos. Sí, entonces las cosas y las situaciones van a pasar también si es voluntad de Dios. A veces, a lo mejor nuestro corazón va a estar en un lado, pero a veces Dios dice, donde esté, se me olvidó el versículo exactamente, pero dice, donde esté Dios, que esté su servidor, o como dice exactamente, ¿alguien se acuerda? Donde esté yo estará que me sirve, algo por el estilo. Pero nosotros tenemos, aunque tengamos ciertos anhelos por ciertas cosas, si Dios nos mueve porque somos útiles para Él en otro lugar, aunque nuestro anhelo sea estar en otro, el corazón de Pablo estaba ahí. Pero la que cuenta es la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a ella, que no era la primera vez que le pasaba a Pablo. Ya vemos como Pablo, cuando empezamos el estudio, tenía planeado ir a otro lado y el Espíritu le cerró las puertas, hasta que vio al varón macedonio que le hablaba y lo guió. Entonces no era la primera vez que le pasaba a Pablo, y Pablo entendía eso. Entonces nosotros tenemos que tener comunión con Dios y ser sensibles para entender su voluntad. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Y vuelve al punto clave, para que sean afirmados con corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y ya va a empezar una antesala muy padre, como la canción que cantamos al principio. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es nuestra esperanza viva. Amén. Y Pablo quería que ellos estuvieran, sus corazones afirmados, que fueran irreprensibles, que estuvieran en santidad delante de Dios, porque de esa manera iban a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa canción, no me acuerdo si le había puesto ya esa adoración o no, pero me gusta porque mezcla dos versos de la Biblia diferentes, y dice, porque cuando Él vuelva hallará fe en la tierra. Eso lo dicen los evangelios. En la venida del Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque te dice, por causa de varias cosas, dice, la fe de muchos se enfriará. Entonces en la canción toma él eso, que va a venir Dios, que va a encontrar fe. Y luego me gusta porque toma la parte de las 10 vírgenes y dice, sí va a hallar fe. Yo quiero que cuando Él vuelva me encuentre con una lámpara llena
que me encuentre verdaderamente, ahora sí como dice, irreprensible, en santidad, delante de Dios, esperando la venida del Señor. Esas 10 vírgenes estaban esperando la venida del Señor y la estaban esperando con lámparas llenas, 5 de ellas. ¿Me explico? Y ese es el anhelo de Pablo, o sea, confirmarlos, afirmarlos. Yo creo en el poder de Dios y creo en la sanidad y verdaderamente creo en los milagros y en las señales. Pero hablaba yo con los chicos entre semana y les decía, ¿qué mayor milagro puede haber que aún los ángeles lo atestiguan y hacen fiesta cuando Dios toma a un hombre pecador, a un hombre sucio, a un hombre que es su enemigo y lo acerca a Él y lo perdona y lo limpia con su sangre y lo hace partícipe de su familia y lo sostiene en su salvación toda su vida para no volver atrás? ¿Cuántas sanidades hubo en la Biblia? Jesús sanó a 10 leprosos y solo volvió uno. ¿Por eso voy a dejar de orar por enfermos? No. ¿Por eso voy a dejar de orar porque Dios provea trabajos? Claro que voy a orar toda mi vida para que Dios sane gente, toda mi vida para que Dios provea trabajo, pero siempre recordándoles a la gente que nosotros nos espera algo mucho mayor, que es esto, que es su venida, que es su amor, que es su eternidad con Él, que esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza va más allá de sanidades, son promesas, pero va más allá de provisión, va más allá de muchas cosas. Siempre antes de orar por alguien, les recuerdo que si Dios quiere, Dios tiene poder para sanarlo y los puede sanar y que vamos a orar porque los sane y porque los provea. Pero les recuerdo que ellos están esperando algo muchísimo más grande, muchísimo más hermoso, muchísimo más valioso, que es esta venida, que es lo que vamos a empezar a hablar las semanas después.